punto aparte. Hoy vamos a conversar sobre el rol de la academia en los procesos electorales. No solamente en la organización de los debates, que es una cuestión, digamos, relevante en este momento y discutida, sino en todo el proceso de verificar, de chequear, de cerrar la brecha entre ciudadano y candidato, de incluso proveerle de información e insumos a los candidatos y a los partidos para poder tener propuestas más serias. Para conversar de este tema tenemos al profesor Federico Morán de la Universidad Bolivariana del Ecuador, UB, coordinador de su Escuela de Gobernanza. Bienvenido, estimado Federico, a Punto Aparte. ¿Cómo estás, mi querido César? Buenos días a toda tu audiencia. Sé que los jóvenes te siguen muchísimo, tus correctos análisis. Para mí es un honor, como coordinador de la Escuela de Gobierno, como gestor de la Escuela de Gobierno, siempre dar buenas noticias y estar siempre pendientes para poder crear una comunidad y una juventud mucho mejor informada y acercar las propuestas de los candidatos siempre a la comunidad universitaria. Mi primera pregunta para usted, Federico, es ¿cómo ve usted el rol de la universidad? ¿Mediadora, explicadora, proponente? Quizá todo a la vez, pero ¿por dónde debería empezar a reforzarse la participación de la academia en las políticas ecuatorianas? Te cuento que yo veo con gran agrado de que la universidad está implementando ciertas políticas internas para poder crear escuelas de gobiernos que generen una conciencia ciudadana. El rol de la universidad, más que todo, es un tema educativo sobre todas las cosas, que busca generar reflexión en los estudiantes, no partidario obviamente, pero sí una política cívica. Se decía bien en los medios de comunicación que todo es política, pero una política cívica en la cual las propuestas, en este caso en el tema electoral, lleguen a los ciudadanos. En el tema del rol de la universidad, el rol de la academia en el tema político, es justamente a través de estos espacios como Escuela de Gobierno, y nosotros aquí somos muy activos, te hablo como la Universidad Bolivariana del Ecuador, en la cual generamos actividades y acciones para que los estudiantes puedan conocer un poco cómo se maneja un Estado, cuáles son sus poderes, cuáles son sus roles, qué hacen el Ejecutivo, qué hacen los diversos poderes del Estado, para que la gente conozca. Entonces nosotros como rol de la academia siempre buscamos informar, pero generar reflexión, que cada uno reflexione y con rigurosidad, corroborar también información que se dan, probablemente a veces fake news y a veces comentarios mal infundados, para que la gente tenga un criterio personal y profesional de las cosas que puedan estar pasando en el país. Ese es nuestro rol como Universidad Bolivariana, fomentar justamente una gobernanza y criterios ciudadanos a través de una política cívica que hacemos. Por ejemplo, dentro de las actividades que hemos tenido en este año, hemos podido tener a 150 estudiantes que llevamos a la Asamblea Nacional a que sean asambleístas por un día. Previo a eso, una capacitación de 4 semanas previas para poder saber cómo se crea un proyecto de ley, cómo se generan las bancadas, cómo se generan los grupos de reflexión de proyectos de ley dentro de la Asamblea Nacional. Hemos tenido escuelas de formación ciudadana a través del Consejo de Participación Ciudadana. Hemos tenido bootcamp políticos para poder generar justamente esta reflexión, estos criterios y estos conocimientos. Y ahí viene un poco difiero en ciertas personas que dicen que al joven no le gusta la política. Créeme que yo, como académico, como universitario, estando todos los días con los jóvenes, considero que lo que quieren los jóvenes es ser parte de un cambio, ser parte de cosas positivas, ser parte, que los tomen en cuenta y sobre todo tomen en cuenta sus pensamientos y sus realidades y necesidades. Ese es sin duda el rol propio, fundamental de una universidad, ¿no? Preparar, formar a las juventudes para que participen en la sociedad con los conocimientos adecuados, ¿no? Que entiendan cómo funciona la Asamblea Nacional, así podrán desde la opinión comentar con conocimiento de causa sobre los procesos de la Asamblea, como asesores, poder proveer de apoyo a los asambleístas que a veces no tienen conocimiento elemental cuando son asambleístas primerizos del funcionamiento legislativo al que pertenecen. Pero hay quienes dicen que la academia debe hacer más, que la universidad deben salir voces de profesores o de institutos o de centros que corrijan a los políticos o que le entreguen proyectos de leyes
a las universidades, perdón, a la asamblea o de ordenanzas, a los municipios, a los consejos cantonales. ¿Usted cree que hace falta eso o quizá es un pedido que exige que la universidad se aleje un poco de su rol educativo? No, yo creo que es importantísimo. Nosotros como academia estamos creando, por ejemplo, un observatorio de movilidad en la cual esas propuestas que nazcan de las necesidades de la ciudadanía se puedan presentar propuestas. Siempre pensando en el beneficio del país, nunca todo está escrito sobre piedra o nunca todo está hecho, siempre hay que hacer más. Y esas propuestas que usted pone, mi querido César, son totalmente valoradas dentro de la universidad y las propuestas o ideas, proyectos, programas que ya hemos hecho con diversos gobiernos, tanto centrales como locales, lo hemos planteado. Nosotros tenemos actividades de vinculación con la sociedad en la cual trabajamos justamente directamente con el gobierno que nos requiera. Siempre estamos dispuestos nosotros como universidad bolivariana a poder dar nuestro contingente. Y esos programas y proyectos que podemos plantear lo hacemos a través de la dirección de investigación que tenemos, donde no solo el gobierno en sí o lo público, también lo privado. Lo privado viene acá a la universidad a poder plantear una necesidad, un problema y lo trabajamos en equipo. Y lo que debemos entender es que el Ecuador no puede salir solo adelante, sino necesita trabajar en equipo. Y eso es lo que hacemos nosotros como universidad, presentar justamente ideas y propuestas. Se ha dicho que la academia está un poco ausente, pero internamente trabajamos y puede haber nuestras actividades, y estoy seguro que las otras universidades también, y cada vez queremos hacer las cosas mejor para que justamente el país que queremos se haga realidad. ¿Hace falta que las universidades participen más o que comuniquen mejor lo que están haciendo? Yo creo que en este caso la comunicación es importantísima, mi querido César. Mira lo que yo te he podido decir, programas y proyectos que hemos tenido desde nuestra universidad con diversos gobiernos locales, centrales, provinciales, y probablemente no existe esa comunicación, quizás un poco la comunicación. Siempre, nosotros decimos, siempre hay algo que hacer, siempre hay algo que podemos apoyar. Y nuestro rol como Universidad Bolivariana es que entendamos que somos parte de hacer las cosas bien para nuestro país. Háblenos un poco, Federico, de estas actividades que usted menciona. Ya nos dijo algo de llevar a los estudiantes a la Asamblea Nacional para participar en una especie de modelo de Asamblea Nacional, de legislativo. Pero cuando trabajan con gobiernos seccionales, ¿qué tipo de proyectos emprenden? ¿Cómo se involucran los estudiantes? Hablar de generar beneficio para el país no solo es en tema político, que lo hemos hecho como el ejemplo que cité del Consejo de Participación Ciudadana con la Asamblea Nacional, con los bootcamp políticos, pero hablar ya un poco más extenso de la parte social, qué hace la universidad, cuál es también su rol de poder dar su granito de arena. Hemos tenido actividades múltiples, por ejemplo, el poder generar o el de reducir esa brecha digital en las mujeres, en las madres, proyectos de emprendimiento que generamos como academia. Por ejemplo, nuestra universidad, nuestra sede queda en Durán. Hemos podido trabajar de forma directa con la protección de los ciudadanos en esta ciudad, como también en este caso actividades sociales específicas de poder intervenir cierto sector con ayuda académica. Entonces son estos proyectos que quizás faltan más comunicar, pero es importante poderlos realizarlos, y nosotros como academia trabajamos en silencio, pero nuestro fin siempre, nuestro rol o nuestro eslogan de la universidad es una universidad inclusiva. Podemos trabajar, mira, por ejemplo, estamos trabajando muchísimo con la dirección de vinculación con la sociedad, con la dirección de investigación, ¿verdad? Para poder crear proyectos de poder eliminar tanto la parte digital. Hemos tenido el Django Girls también dentro de las actividades, protección contra la mujer, los derechos de las mujeres. Nosotros como universidad tenemos algo importante que ha hecho la universidad como proyecto y que ya está en una realidad, es el consultorio jurídico. Tenemos Claro. diariamente casos que lo podemos resolver en beneficio como mediadores en esta ciudad específicamente de Durán. Una de las grandes tragedias eh, de la sociedad en estos días es que existe todo este complejo
de organizaciones filantrópicas, de fundaciones, también individuos, familias que donan de buen corazón, que quieren tener un involucramiento positivo en sus comunidades, pero que como no conocen a fondo, no tienen en sus manos las investigaciones que les podrían decir cómo aportar eficientemente, no usan bien sus recursos. Y entonces vemos una cancha más donde hace falta quizá un taller, una guardería, donde vemos unas canastas de comida donde hacen falta más bien medicinas. No deberíamos ver también a la academia aliándose con las organizaciones y fundaciones que proveen de ayuda, de beneficencia, asistencia social, para instruirlos y para decirles: nosotros hemos hecho ya investigaciones, estudios y sabemos que se necesita más dinero, más tiempo, más personas aquí o de este modo y no del otro. Por supuesto, no solo debería, lo hacemos. Nuestro trabajo mancomunado no es con solo los ministerios, tenemos trabajo, hablando del tema del Ejecutivo, con diversos ministerios que hemos podido trabajar en proyectos, pero también trabajamos con organizaciones sociales, con fundaciones en la cual proyectamos. Dábamos un tema de la organización de los cacauteros en Milagro y hemos podido trabajar en conjunto con ellos a través de la investigación y poder tener la transferencia de conocimientos y tecnológica para poder esa cadena productiva mejorarla. Entonces, es un trabajo del rol de la academia en beneficio del país, no solo político, sino también social y económico, en la cual intervenimos un poco, como tú decías, en silencio, pero venimos trabajando porque el desarrollo de ese microempresario, de ese emprendedor, es un verdadero desarrollo para el país. Y estos proyectos los hemos venido trabajando, tanto con las organizaciones, fundaciones, como también el gobierno. Por ejemplo, te pongo un ejemplo, hoy actualmente tenemos un convenio con el Ministerio de Producción, donde tenemos capacitando a más de 300 personas en este primer bloque sobre proyectos de emprendimiento. No solo pensamos en darle, por decir, la canasta, sino también le enseñamos a cómo generar los productos, cómo generar las ventas. Y se hace un con el Ministerio de Producción seguimiento hemos venido después trabajando mancomunadamente. de los resultados, es decir, yo capacito a alguien y puedo observar de la gente capacitada si es que tiene mejores resultados que un grupo de, digamos, de control, un grupo que no recibió esa capacitación. Porque esa información, por ejemplo, en manos de un ministerio o de una fundación, puede hacer milagros. Sí, y no solo es el tema de la capacitación, te di la capacitación y nos vemos, sino es un acompañamiento permanente y evaluar, por supuestamente, los resultados. Porque nosotros tampoco tenemos la verdad absoluta para poder decir estamos haciendo bien las cosas. Siempre hay un análisis, ¿cierto? Cada proceso para poder ver en qué mejoramos. Y sobre todo, entender un poco el tema metodológico, educativo, para que esa persona esté captando. Nosotros como universidad tenemos... Parece que tuvimos un pequeño problema técnico con la conexión con el profesor Morán, pero me quedo con lo que nos decía, ¿no? Esta cooperación que hay con los empresarios, con las fundaciones, con los ministerios, con los municipios, apoyando y capacitando emprendedores. Y yo creo que este país necesita, no soy el único, más información, mejor data. O sea, lo hemos visto con los cuestionamientos que se han dado, por ejemplo, a los últimos censos, donde se decía que los censistas se encontraban, porque no tenían la cartografía adecuada, con barrios totalmente distintos a los que tenían en sus mapas. Es una realidad, creo que perenne de esta sociedad, que estamos acostumbrados a ver la ayuda social como una visita, como un programa de deporte para los jóvenes, y ignoramos que el estudio de las ciencias sociales sobre el apoyo a estas comunidades marginales, sobre el rescate de estas comunidades, lo que nos enseña es que al final son los programas laborales y las ayudas económicas para, digamos, revitalizar una comunidad o un barrio, lo que tiene mayor impacto que simplemente las típicas iniciativas de vamos a llevarles canchas y balones. Hay mucha buena voluntad, pero hace falta buena información. Y muchas veces la única forma de conseguirla es con la ciencia social, que la hace bien la academia, que la debe hacer mejor la academia en el Ecuador. Y las iniciativas en las que trabaja la UBI, en las que trabajan otras instituciones como el ESPOL también, por ejemplo, que algo ha hecho también en Pozoras junto a la administradora de ese puerto, que tiene presencia en otras partes del país. Necesitamos ver mucho más de eso.
Hay quienes, como decía al principio del programa y le preguntaba a Federico sobre eso, hay quienes dicen que necesitamos una academia más, incluso contestataria, ¿no? Que vaya y que cuestione a el poder de turno o a los políticos de la oposición o a los actores políticos en general cuando mienten, cuando se equivocan. Hay que tener cuidado, porque a veces pienso que quienes dicen eso no tienen claro qué es la academia, qué es la Universidad Ecuatoriana. ¿No? Esperan que quizás salga un comunicado de alguna facultad, alguna escuela, una universidad entera desmintiendo a un político. Eso sería una locura. Claro, somos el país donde el presidente de una institución pública, lo vimos hace poco con la judicatura, saca un comunicado institucional a nombre, pero sin consultarlo con el cuerpo colegiado. Lo usan a nombre personal, lo hemos visto con la presidencia de la Asamblea. Lo hemos visto, de hecho, en rectorías de algunas universidades en momentos de protestas. La Universidad de Cuenca, digamos, saca comunicados. Esos cuerpos colegiados, las instituciones como las universidades, que aún más son, en teoría, estas asociaciones de profesores, de docentes, con grupos de benefactores, que tienen también un autogobierno de los estudiantes, que forman esta corporación, pero no pueden tener estas decisiones unilaterales de las cabezas. Y a veces queremos esas respuestas rápidas que no son propias de la universidad. Deberíamos tener más profesores, más estudiantes, quizá teniendo esas respuestas directas al poder y debatiendo entre ellos. Necesitamos a los políticos visitando las universidades, no solamente en tiempo de campaña, para participar en foros y debates con los profesores y estudiantes. Necesitamos, sí, que se hagan más estudios y que se publiciten los resultados de sus estudios con responsabilidad. Pero tampoco debemos olvidar que la prensa tiene un rol ahí de no sacar el primer estudio referente, lo hemos visto mucho, por ejemplo, en el tema de salud, el consumo de, por ejemplo, la carne o el huevo, y enseguida esto te causa cáncer, esto te mata, te va a dar diabetes. 2 años después sale un nuevo estudio. Ahora es bueno para tu salud. La copa de vino es buena, la copa de vino es mala. O el cambio climático, ¿no? Y cosas mucho más serias. No saben explicar bien a veces los medios lo que es una visión controlada, un modelo que trata de explicar, que entre en un debate en la comunidad científica, ¿no? Pero necesitamos ver de parte de la universidad ese trabajo que intenta salir a la sociedad, de parte de la prensa el intento de explicárselo a la gente, y de ahí pueden salir entonces mejores cuestionamientos del ciudadano al político y entre los políticos, ¿no? Viene, por ejemplo, nuevamente un grupo de profesores o de estudiantes, doctorandos, y saca una investigación cuyos resultados dicen que el aumento de penas controlado para varios países de la región no genera un descenso en la delincuencia, que eso de hecho ya se lo ha estudiado varias veces. Muy bien, no están respondiendo nadie en la Asamblea que quiere endurecer las penas contra menores o en general volver a cambiar, como siempre quieren hacer, el Código Integral Penal, pero los políticos informados, los ciudadanos informados pueden sacar eso y decir, aquí tenemos argumentos, aquí tenemos pruebas para nuestros argumentos. Entonces, ese es el rol de la universidad, ¿no? No tanto pedirles, como les han pedido muchos, que cuando gobierna este o gobierna el otro, que salgan a reclamar o a interpelar al poder, sino que hagan su trabajo de descubrir la verdad, de buscar la verdad sin miedo, presentar los resultados de su trabajo, estar dispuestos a recibir la crítica de sus pares por su trabajo, y que la sociedad informada pues tenga mejores debates informados. Ahora entramos a tiempo de elecciones. Ojalá los políticos en campaña, cuando vayan a hacer sus propuestas, se acerquen, pongan el oído al lado de las universidades, los centros educativos de este país. Se pregunten primero, ¿ya se ha investigado lo que estoy proponiendo? ¿Van a haber efectos como yo los espero para lo que estoy impulsando? Porque se investiga de todo. Aquí se investiga el impacto de los programas de créditos, de la condonación de créditos. Se investiga el impacto de la biogenética para la producción. Se investiga justamente el impacto ambiental de las políticas energéticas. Se investiga el impacto social de las políticas de seguridad, del cambio de la legislación en el crimen.
de la educación en la productividad, de la salud en la productividad, un montón de cosas que las vamos a escuchar en los debates y que las vamos a escuchar en la Asamblea Nacional y que las vamos a escuchar en las calles y en las tarimas. Eso ya se ha investigado, se viene investigando y sería un desperdicio otra vez de una oportunidad histórica como lo es cada elección que no se preocupen por escuchar a los científicos, a los profesores, a los grupos de estudiantes que se están formando para ser investigadores, en el cual hace falta mucho en nuestra academia para que crezca, para que evolucione, pero ya hay buenos trabajos, deben acercarse, deben escuchar, y van a escuchar cosas que no les van a gustar, está bien, aunque escuchen solamente a los que coinciden con ellos, quizá motivarán a la contraparte, a los otros políticos que escuchan a los que tienen otra postura y tendremos al menos un debate más serio. Y una ciudadanía que ojalá con los años sea cada vez más educada, más crítica, pueda entonces escoger mejor. Yo siempre igual insisto que mientras no tengamos una democracia interna en los partidos y una forma de escoger mejor quienes están en papeleta, la guerra está ya medio perdida. Pero si por lo menos vamos más informados a votar sobre lo que nos encontramos en la papeleta, algo puede mejorar en el país. Así que ese para mí es el rol de la academia. Fue una interesante conversación, un interesante aporte que nos dio el profesor Federico Morán. Ojalá tengamos pronto en las semanas venideras a él, algunos de sus compañeros, para seguir conversando sobre esto y conversar sobre el proceso de debates que se nos vienen a nosotros. Recordemos que los debates vicepresidenciales y de asambleístas nacionales se van a dar para primera y segunda vuelta con la colaboración de la UVE y de la UIDE, de un par de fundaciones. Todavía está por verse parte de los detalles, ya ha habido algunas quejas de algunos candidatos sobre la manera en que se ha organizado esto. Yo creo que más bien ha sido un esfuerzo de la academia a última hora, viendo que el CNE no podía cumplir, que ellos se han prestado a poner sus esfuerzos, sus capacidades para organizar a última hora, porque no queda de otra, porque el CNE en ese sentido recién se lo planteó tarde y avisó tarde que no podía hacerlo. Así que es algo que es digno de ser celebrado. Con esto vamos a hacer un punto aparte y regresamos con más después de corte.
Bienvenidos de vuelta a Punto Aparte. Pasamos ahora a nuestro segmento favorito, las efemérides. El 27 de diciembre de 2008, el ejército israelí lanzó la Operación Plomo Fundido, una ofensiva militar que incluyó intensos bombardeos sobre la Franja de Gaza, que poco antes había sido devuelta al control palestino, parcial, por supuesto. La acción presentada como respuesta a los ataques con cohetes del grupo militante Hamas causó la muerte de cientos de civiles palestinos, incluyendo hombres, mujeres y niños. Esta operación marcó un episodio trágico en el prolongado conflicto entre Israel y Palestina, generando condenas internacionales y exacerbando la crisis humanitaria en la región. Vemos otra vez conflicto en Gaza, una guerra, un sitio sobre Gaza. Y esto ha sido un fracaso humanitario rotundo, porque más allá de que la Corte Penal Internacional haya pedido la aprehensión de Benjamín Netanyahu, de Yoav Gallant, el exministro de su gabinete, Alemania, por ejemplo, pone en duda si es que obedecería a la Corte Penal Internacional y tomaría preso al primer ministro Netanyahu. Ojo que también se había pedido la prisión para los líderes de Hamas, pero ellos ya están muertos. O no la prisión, pero se había pedido digamos, la orden de captura. Es una tragedia porque los Estados Unidos, en su apoyo a Israel, que es un aliado suyo en el Medio Oriente, también prometieron ayuda a Gaza y pusieron un muelle flotante en Gaza, y el muelle flotante no duró más que unos días. Plata perdida para los ciudadanos americanos que tributan, pero también una tragedia para los palestinos que viven en Gaza y que se mueren de hambre. El Papa Francisco se ha estado reportando hace un tiempo, llama todas las noches a la comunidad que está refugiada en la única iglesia católica de Gaza, 700 personas ahí en un complejo donde hay un hogar para los inválidos, o había, ya lo han destruido por los bombardeos, una especie de centro de atención médica, etc. Y habla de la tragedia humanitaria que vive la región. Se necesita mayor presión al Estado de Israel, no para desarmarlo totalmente, no estamos pidiendo, muchos de nosotros que condenamos lo que ocurre en Gaza, la destrucción o abolición del Estado de Israel, estamos pidiendo paz, estamos pidiendo garantías para los civiles. La tragedia del 7 de octubre, un crimen atroz, debe ser condenado y sus responsables llevados a la justicia. Y la población de Israel merece su seguridad y debe tener su seguridad garantizada, pero no al precio de la masacre de otra población. Al menos esa es mi postura, yo respeto en un tema tan delicado la postura de otras personas, pero yo creo que lo que vemos hoy en Gaza es inaceptable. El 27 de diciembre de 1795 muere Eugenio Espejo, médico, escritor y periodista ecuatoriano, considerado uno de los grandes precursores de la independencia de Ecuador. Espejo fue una figura clave en la historia de la región por su labor como intelectual, su defensa de la libertad y su lucha contra la opresión colonial. Entre sus contribuciones destacan la fundación del primer periódico de Quito, Primicias de la Cultura de Quito, un medio ya heredado ese nombre, y su incansable promoción de la educación, la higiene pública y las ideas ilustradas. Creo que en el Hospital San Juan de Dios, que él tuvo su trabajo sobre higiene y sanidad. Su legado perdura como símbolo de progreso y pensamiento crítico en América Latina. Un hombre ilustrado, un patriota. Es importante hablar de él no solamente como ese patriota y precursor, sino como un hombre de letras. Yo creo que nos hace falta hablar más de esas personas que habitaron lo que fue la reanudada audiencia de Quito, la colonia. Algunos hispanistas niegan que fuimos colonia, se extraía recursos, había castas y jerarquías, no teníamos los mismos derechos políticos, escasos igual en absolutismo, de los ciudadanos, de los súbditos de la corona española en la península. No había el mismo acceso a oficios y cargos públicos, solamente algunos pocos caciques y uno que otro criollo ennoblecido podía tener acceso a los cargos que tenían los peninsulares, los chapetones. Había grandes diferencias sociales y en medio de todo eso muchos criollos, mestizos, indígenas, negros, marcaron nuestra historia, la historia de lo que sería en el futuro Ecuador, intelectuales, poetas,
y hacia allá también tenemos que ver para recordar un poco lo que fuimos y de dónde venimos. Así que no solamente Eugenio Espejo, el antecesor, el precursor de los próceres, sino Eugenio Espejo, ese polímata, médico, escritor y periodista, que recordamos. Y el 27 de diciembre de 1943 nació Joan Manuel Serrat, destacado cantautor, poeta, trovador, actor y músico español. Su carrera despegó en 1965 con el lanzamiento de su primer long play, Una guitarra. Yo la verdad que soy fanático de el álbum que adapta, musicaliza la poesía de Antonio Machado, que se llama Dedicado a Antonio Machado, poeta. Es maravilloso, yo que soy fan de la poesía de Machado. A lo largo de su trayectoria ha sido reconocido con numerosos premios, incluidos 9 doctorados honoris causa, como el otorgado por la UNAM en 2011 y el título de Persona del Año por el Grammy Latino en 2014. Entre sus composiciones más icónicas es que está Cantares, que es una musicalización de un poema de Machado. La mujer que yo quiero, Mediterráneo, espectacular, La puerta de Alcalá, Aristocracia también me gusta bastante, entre otras. Vacancísimo, Joan Manuel Serrat. Probablemente en estas fechas estaré cantando algunas de sus canciones en un estado un poco distinto al que estoy ahora. Bueno, muchas gracias por habernos acompañado. Nos acercamos al Año Nuevo, seguimos en época de Navidad. Los mejores deseos para todos ustedes. Por ahora nos toca hacer punto final. Nos volveremos a encontrar, Dios mediante, el día lunes.